Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:36 de la tarde del día 4 de septiembre, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Intermedio para la Empresa Estatal de Seguridad. Bueno, la clase pasada vimos un poquito acerca de lo que son las funciones de texto y también vimos algo que se llamaba el texto en columnas, ¿cierto? Vimos unos ejercicios, estábamos mirando de qué era eso, qué era utilizar el asistente para importar texto, que él nos traía unas opciones cuando le dábamos el asistente, ¿sí? Que él muchas veces, mediante la inteligencia artificial, como les estaba diciendo a ustedes, él busca y mira los datos que usted quiere importar y él automáticamente le dice que son delimitados o si son de ancho fijo. ¿Listo? Luego de eso, pues él simplemente divide los datos en columnas y luego de los datos en columnas, lo que hace es acomodar los datos de acuerdo a los datos que yo tengo. Si los tengo en fechas, si los tengo números en números, ¿sí? Y ahí pasamos posteriormente ¿a qué? A organizar los datos. ¿Listo? Entonces, estábamos mirando, ¿sí? Que el texto en columnas nos sirve cuando tenemos un texto que deseamos dividir en varias celdas de nuestra hoja, ¿cierto? Vimos 3 ejemplos. Yo puedo utilizar o puedo mirar que la hoja está con unos separadores especiales. ¿Cuáles son los separadores? Pues yo tenía un tabulador, tenía un símbolo de interrogación, yo les decía que puedo encontrar un slash, un punto y coma, una coma, un carácter pi, diferentes cosas, ¿cierto? Y yo simplemente tenía que observar qué carácter era o uno de los que me presentara ahí para yo poderlo colocar y ya al final, pues si yo tenía un cuadro como lo que les estaba mostrando esa vez, que ya se los pongo por aquí, ustedes me confirman si ahí están viendo la pantalla, por favor. No, profesor, ahí no se ve. ¿No se ve? Denme un segundito entonces. O sea, profe, sí se ve, pero no se ve si estás proyectando algo en Excel. Listo, dame un segundo. Bueno, dígame si ahí ya la ven el de Excel. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces nosotros teníamos este primer texto en columnas, ¿cierto? Que todo estaba, estas 4 columnas estaba en la columna A. Cuando yo me voy para datos, ¿cierto? Donde dice texto en columnas, entonces mire que él encuentra qué es lo que yo quiero, si delimitados o de ancho fijo. A medida que yo voy avanzando, entonces él me va preguntando que dónde deseo, mire, qué tipo de separador voy a utilizar y a lo último él me va a decir dónde lo quiero colocar, cuál es el destino. Entonces recuerden que yo les decía, si yo por decir algo tengo un cuadro donde quiero que me queden los datos, pues yo simplemente le hago referencia aquí con esta flecha, le hago dónde quiero el cuadro o dónde quiero que me traslade los datos y simplemente le doy finalizar. Cuando le doy finalizar, todos estos datos, miren que me los pega acá. Documento donde queda documento, el primer nombre donde queda el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Si por el contrario no los quiero pegar aquí, sino que los quiero pegar por fuera, pues miren cómo queda. La columna A, la columna B, la columna C y la columna D. Lo mismo hicimos con este. Miren, por ejemplo, miren que aquí el carácter
que separa el documento del primer nombre del primer apellido y el primer apellido del segundo apellido, pues simplemente es el carácter del símbolo de pesos. Entonces miren que yo puedo tener cualquier carácter y simplemente lo que hago es que colocarlo donde yo quiero. Y el último ejercicio que era de organizar datos, que yo encontraba todo esto en el número, en la columna B, entonces yo lo que hago es separar cada cosa donde corresponde. El primer apellido donde va, el segundo apellido donde va, el primer nombre y el segundo nombre. Recuerden que también les decía, ustedes como son los responsables de la información, ustedes tienen y deben de verificar que efectivamente el primer apellido sea un apellido y no un nombre, que fue como yo les mostré. Cuando yo encuentro un nombre, pues yo simplemente lo ubico donde dice primer nombre o segundo nombre. Y lo mismo pasa con los nombres. Si yo en un nombre encuentro un apellido, pues simplemente hago el cambio. ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo empecé a mencionarles esto? Porque recuerden que estábamos viendo este ejercicio que teníamos aquí donde dice las funciones de texto, las dos últimas hojas. Y teníamos una hoja que se llamaba BD, que es una base de datos donde o en la cual yo encuentro primero una tabla y luego encuentro la otra tabla y miren que aquí en la parte de abajo yo tengo unas preguntas o algo para poder resolver el ejercicio. ¿Sí? ¿Y cuál ejercicio era? Pues simplemente el que está en la siguiente hoja que me decía ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que había que empezar? Recuerden que aquí en el ejercicio, aquí donde estaba fecha, teníamos estas cuatro cosas metidas en fecha. Las cuatro columnas estaban totalmente agrupadas en la columna A. Entonces, por obvias razones, vimos eso. Miren que aquí nos decía insertar tres columnas después de la columna A. ¿Por qué tres columnas? Porque yo cuando estaría o estaba organizando la información, pues tenía la primer columna sería fecha, la segunda factura, la tercera precio y la cuarta cantidad, ¿cierto? A medida que lo iba resolviendo, entonces miren que ya me decía, el segundo punto, separar la columna en comas, texto en columnas. Listo. También lo hicimos y miren que ya nos quedó estas cuatro columnas, ¿cierto? Una vez ya lo tenía, ¿sí? Yo les decía a ustedes, ojo cuando les aparezca el precio, ¿sí? O cuando ustedes tengan una cantidad. Por favor, asegúrense que tenga el separador de miles, ¿sí? No que tenga el símbolo de pesos, o si ustedes le quieren poner el peso, pues simplemente se lo ponen. Pero sí, por lo menos que tenga el separador de miles para que ustedes no se vayan a confundir si es 18,000 pesos, si es 185,000 o si es 1,859,000, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que es tener eso. Bueno, cuando ya tuve ya resuelto los dos primeros, ahí sí, iba a utilizar las funciones que previamente habíamos visto en el manual. Profe, ¿y cuáles eran? Pues simplemente en este cuadrito. Entonces, ¿se acuerdan que empezamos a encontrar una derecha, otra que era la izquierda? Utilizamos la mayúscula, la minúscula y aquí tenemos hallar o encontrar. Simplemente nosotros en este lo hicimos fue con la función extraer. Miren que aquí el tercer punto nos decía que utilizar la función izquierda a la columna producto para separar el código del producto de la factura. Entonces, si ustedes ven factura, dice 012 chi. Y yo quería que en producto me quitara el 012 y me lo puso acá. Miren aquí, aquí yo lo tengo, 012. Luego, ¿qué me decía? Que utilice la función buscar ver en la columna de descripción. Entonces, yo tenía que buscar por el producto, ¿para qué? Para que me arrojara la descripción de lo que yo estaba buscando.
Pero para hallar la descripción yo tenía que tener en cuenta en bebé la tabla número 1. ¿Por qué? Porque a medida que yo encontrara el código del producto, a mí me tenía que traer cuál era el nombre. Si ustedes ven, después del nombre, ¿qué me pedía? La columna grupo, que la tengo acá, miren acá, que si era una verdura o una fruta. Entonces, miren que aquí tenemos y ahí quedamos. Primero la descripción y luego la verdura. Recuerden que cuando estábamos utilizando la función buscar ver, yo les decía, recuerden el primer tema que vimos en la guía número 1, que ¿cuál fue? Recuerden que fue la referencia absoluta o la referencia relativa. ¿Por qué yo les mencionaba eso? Porque cuando ustedes vayan a utilizar la matriz en la tabla, que era esta, recuerden que cuando yo escogía estas dos, yo tenía que volverlas absoluta. ¿Para qué? Para que cuando yo estuviera buscando todos los productos, que son como 2.000 o 400 productos, él no se vaya a perder de la tabla. Por eso yo los tengo que volver absolutos, porque yo necesito es que me busque solamente en estos 12 o 13 o 14 productos que estoy buscando, que me busque todo para que no me vayan a salir errores. Entonces, miren que en descripción yo tenía el primero hasta el último y miren que no me ponía ningún problema. Y lo mismo pasaba con qué? Con el grupo de las frutas, si era una verdura o una fruta, ¿cierto? Ahí habíamos quedado. Seguíamos con el código del país. Eso fue lo que hicimos. Entonces, si ustedes observan, yo necesito el código del país, pero miren acá lo que nos dice, que es la función o el punto número 6. Nos dice, utilice la función derecha en la columna código de país para separar el código del país de la factura. Miren acá. Entonces es simplemente aplicarlo. Cuando yo le doy f de x, recuerden, yo tengo que irme para las funciones de texto y aquí yo simplemente voy a llamar o a invocar la función derecha. Recuerden que cuando me sale esto, él me dice cuál es el texto. Entonces, muy clarito me está diciendo, es la factura. Y me dice cuántos números de caracteres ustedes se van a traer o van a extraer. Entonces, yo necesito los 3. ¿Para qué? De la factura de este, extráigame los 3, que es chi. Miren aquí. Y el resultado me va a dar chi. ¿Sí ven? Miren ahí, el código del país. Si usted lo copia, entonces yo les explicaba también que en cada celda, en el extremo inferior derecho, aparece un puntico negro. Miren que si yo le pongo el puntero del mouse ahí, queda convertido en una cruz negra. Y esa cruz negra, si yo le doy doble clic, me permite copiar la fórmula del primero hasta el último registro. Miren ahí. Y no me va a sacar ningún error. Entonces, miren que ahí yo ya tengo el código del país siguiendo una rutina secuencial. Yo tengo que ir paso por paso para ir encontrando los resultados. Vamos a mirar ahora qué nos dice después de utilizar la función derecha. Entonces, miren que aquí se tragaron uno. Miren que aquí ya sigue utilizar la función año. Y miren que aquí nos falta país. Entonces, ¿qué nos faltaría? Entonces, resulta que aquí un punto 7, miren que aquí en la tabla número 2, yo tengo el código del país y cuál es el nombre del país. Entonces, eso es lo que yo quiero, que a través de un buscar ver, cuando yo le digite la palabra chi, aquí me ponga Chile, aquí Bolivia, Perú, Paraguay, Perú, Argentina, Brasil, Colombia o de donde sea la fruta. Entonces recuerden que aquí yo que tengo que utilizar un buscar ver, ¿cierto? Y el buscar yo lo encuentro en búsqueda y referencia. Miren aquí. Entonces yo le tengo un buscar ver, ¿cierto?
¿Qué tengo que buscar? Entonces recuerden siempre, ¿cuál es el valor buscado? Este. ¿Cuál es la matriz? Entonces yo me paso a la hoja de bases de datos y voy a escoger esta tabla. Recuerden que una vez que la seleccione, ¿qué le tengo que dar para volverla absoluto? ¿Quién me recuerda? ¿Qué tecla es? F4. Ujú. Muy bien. Entonces miren que aquí, una vez estoy ahí, entonces yo le presiono la tecla F4 y me aseguro que el rango quede completo con el valor absoluto. Alguien dirá, profe, ¿y cómo así que todo el rango? Miren que desde antes de los 2 puntos, miren que aquí dice BD, pesos F, pesos 2 puntos, pesos G, pesos 11. Entonces, nunca se va a salir de aquí de este rango. ¿Cuál es el indicador de columnas? Entonces, cuando encuentre el país, póngame lo que encuentre en el resultado 2. ¿Y el rango cuál es? Ponerle 0 o falso para una coincidencia exacta. Entonces, miren que yo le doy a aceptar y automáticamente, chi. ¿Qué puedo hacer? ¿La puedo copiar? Claro, miren, si yo le doy doble clic, miren que me aparece del primero al último país y miren que no me va a sacar ningún error. ¿Sí ven? ¿Pero por qué? Porque yo ya lo tenía o lo hice como valor absoluto para que no se vaya a perder. ¿Sí ven? Entonces, miren que así es la manera como yo tengo que hacer para ir capturando cosa por cosa. Entonces, miren que aquí yo ya tengo año y tengo el mes. Entonces, yo tengo que mirar. Entonces, si ustedes observan, miren que acá en el punto número 7 dice utilizar la función año para extraer el año de la fecha. Resulta que aquí entonces, miren que yo tengo que extraer el año de esta fecha. ¿Qué año me tendría que traer? 2015. Entonces, miren que aquí también el mes, ¿qué mes me tengo que traer? El 01. Entonces, mire que esas dos partes que están ahí, el año y el mes, yo tengo que utilizar las funciones de fecha y hora, que más adelante las vamos a mirar a profundidad. Entonces, ¿cómo se hace? Pues yo simplemente, si estoy ubicado aquí, miren que yo siempre voy a invocar la función, pero no de búsqueda de referencia. Miren que aquí hay algo que me dice fecha y hora. Entonces, como me están diciendo que me tengo que extraer el año, miren que aquí me aparece año. Y miren que aquí, año, número de serie. Devuelve el año, un número entero entre el rango de 1900 a 9999. ¿Es el que necesito? Claro. Yo le doy a aceptar. Entonces, él me pregunta, ¿cuál es el número de serie o cuál es el rango donde está la fecha? Entonces, yo simplemente se lo marco y miren que de aquí me devuelve 2015. Es lo que necesito. Aceptar. Mírenlo ahí. Entonces, miren lo sencillo que es. Entonces, si yo lo copio en toda parte, entonces alguien dirá, profe, ¿y todo quedó del 2015? No, miren. Si yo me paro ahí, ya van 2016, 2017, 2018 y termina en el 2018. No hay 2019. ¿Sí ven? Entonces miren que cómo es de fácil utilizar la fórmula siempre y cuando yo siga una secuencia lógica de los pasos para uno poder trabajar las fórmulas como me lo están solicitando. ¿Listo? Entonces, miren que lo mismo pasa con el mes, pero yo ya no le voy a decir ahora años, sino mes. Entonces, miren, f de x, entonces, miren, yo ya no quiero año, voy a bajar un poquito, ¿y qué es lo que quiero? El mes, véanlo aquí. Entonces, yo le doy a aceptar. ¿Cuál es el número de la serie? Entonces, miren aquí, el que me trae, el 1, que es este de acá, el mes. Miren, si yo le doy, pues voy a verificar el mes 1, miren el mes 8, vamos a mirar el mes 4, ¿sí ven? Vamos a mirar por aquí el mes 7, ¿sí ven? Entonces, miren lo que yo estoy haciendo. Yo tengo y estoy en la obligación de revisar la información
que me acaba de entregar con la fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar y ser garante que lo que me está entregando el resultado es lo que hay en la fórmula para no entregar errores, ¿sí ven? Entonces miren que yo estoy viendo que ahí me lo entregó, listo. Miren acá, entonces utilizar la función año para extraer, utilizar la función mes para extraer el mes de la fecha. Ahora miren, el punto 9, multiplicar el precio por la cantidad en la hoja venta. Díganme ustedes cómo harían esto. Este es el punto más sencillo. ¿Cómo lo resolverían ustedes? ¿Quién me dice? Profe, sería igual pues a formular C2 por D2. Exactamente, porque ahí nos están diciendo, simplemente es una fórmula de multiplicar el precio por la cantidad, eso es todo. Miren acá, yo simplemente voy a hacer una fórmula como me están diciendo, siempre la empiezo por igual. ¿Y qué le digo? El precio, presiono el símbolo por la cantidad y enter, mírenlo ahí. Ahí tengo el precio de venta. Profe, ¿y lo puedo copiar? Claro, miren, le da doble clic y ahí le da. Alguien dirá, profe, pero mire, ahí le está sacando unos errores. Eso no son errores. Cuando a ustedes les aparezca esto, ¿qué quiere decir? Que el ancho de la columna es muy angosta o no tiene el espacio suficiente para mostrar el número. ¿Cómo hace usted para mostrar? Miren, si yo me paro en la intersección entre L y M, como habíamos visto los punteros, miren ahí el puntero del mouse cómo se convierte en una flecha bidireccional. Entonces yo simplemente le doy doble clic y miren que automáticamente todos los valores se organizan. Miren que no queda ninguno sin organizar. Si ustedes le dan una ronda por toda la hoja, miren que ahí, al ustedes abrirlo, todos los números se muestran. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Entonces miren que esto no tiene nada de raro. Ahora miren, muchachos, yo les pregunto una cosa y ustedes me contestan con la mayor sinceridad. ¿Será que yo terminé mi cuadro? ¿Ya terminé todo el ejercicio o no? ¿Quién me responde? Profe, pues en la base de datos hay otros puntos por resolver. Exactamente, pero ¿qué pasa? Miren acá, pero miren que aquí yo ya tengo colocar un filtro en la tabla y ordenar de mayor a menor según la venta. ¿Ya vimos filtros, niños? ¿Quién me dice? ¿Ya lo vimos? No lo hemos visto. ¿Ya vimos contar sí? ¿Ya vimos sumar sí? ¿Y ya vimos sumar sí conjunto? No, no hemos visto eso. Entonces, esto lo vamos a utilizar más adelante cuando conozcamos un poquito más acerca de los filtros, más acerca de contar, luego contar sí y luego contar conjunto. Lo mismo pasa con el sumar, sumar sí y sumar conjunto. Nosotros aquí en este ejercicio, si nosotros queremos utilizar un sumar, pues yo simplemente me paro aquí y le doy en el botón de sumatoria. Miren que esto sería suma, ¿sí? Suma o sumar. Que si yo le doy enter, él me va a dar el total del resultado que yo tengo ahí. Pero miren que muy clarito nos está diciendo sumar sí conjunto y contar sí conjunto. Entonces miren que estos se conocen como fórmulas anidadas, porque mire que ahí hay tres operaciones en una. Tengo que aprender a conocer qué es la función sí,
que es el conjunto, y esas dos me van a hacer una tercera operación que se llama el sumar. Y lo mismo con el contar, ¿cierto? El sí simplemente es una operación lógica que me va a dar un valor verdadero o falso. Un conjunto es algo que tengo que desarrollar unas operaciones antes de, ¿cierto? Entonces miren que yo primero tengo que aplicar un condicionante que es el sí. Tengo que cumplir dentro de un conjunto unas determinadas condiciones. Y cuando las cumpla, ahí sí, cuénteme o súmeme. ¿Listo? Pero entonces eso lo vamos a ver más adelante. A lo que me refiero es que si aquí, muchachos, hasta ahora, miren que hasta ahí, pues nada fácil, ¿cierto? Nada difícil, porque lo hemos venido trabajando. Yo les pregunto, hasta ahí, muchachos, ¿será que me hace falta hacerle algo más o no? O ahí ya terminé y listo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Don Néstor, cuénteme qué opina. Doña Carmen, Alexander, Richard, Alexander, Alexander Puentes o el otro Alexander. ¿Qué me pueden decir ustedes de ese ejercicio? ¿Ya lo terminé? ¿No lo terminé? ¿Algo por hacer? ¿Qué le debería hacer? ¿O ya usted lo dejaría así? ¿Quién me quiere contar? Profesor, buena tarde. Yo le escuché el trabajo, pero estoy trabajando, profesor. Entonces yo apenas Listo, estoy escuchando la clase. tranquilo. No hay problema, hágale. Muchas gracias. Richard Higuita, ¿qué me podría decir? O doña Carmen o don Néstor, ¿qué me podrían decir? ¿Será que ya terminé el ejercicio o no? Profe, es que hoy iba andando, no le he puesto, como dice, no he llegado todavía a la casa, entonces no tengo Bueno, cómo. listo. Hágale, tranquilo. Paola, don Jairo Brochero, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, profesor. Muchísimas gracias. Bien, usted. Listo. Bien, muy bien también. Paola, ¿qué me puedes decir tú? ¿Será que ya terminamos el ejercicio o no? Pues, profe, como están las otras herramientas que todavía no sabemos cómo usar, pues creería que todavía no hemos terminado. Listo, sí, pues aparentemente no lo hemos terminado porque nos harían faltando 4 puntos, ¿cierto? Pero a lo que yo me refiero es que cuando yo lo termino, pues mire, alguien dirá, profe, pues yo qué le haría? Yo como instructor o yo como Carlos Alberto Huerta, yo le daría presentación. Entonces alguien dirá, profe, ¿y cómo así que presentación? Entonces mire que ustedes ven que los identificadores de las columnas, que está todo en la fila número 1, miren que yo tengo fecha, factura, precio, cantidad, producto, descripción. Cada uno son los identificadores de la columna. Miren que eso está en negrilla y está centrado. Pero ¿qué tal si le damos un poquito más de presentación a la tabla? ¿Cómo qué? Dándole la cuadrícula. Entonces alguien dirá, mire, ¿yo qué le haría? Yo organizaría, seleccionaría toda la tabla, ¿cierto? De principio a fin. Entonces ¿yo qué le pondría? Miren que yo le pondría todos los bordes, ¿cierto? Ah, sí, señor. ¿Qué le haría yo más? Miren que que es el identificador, lo pondría un poquito más grande, ¿cierto? Para que resalte, ¿cierto? Bueno. Entonces, cuando yo ya lo tengo así, entonces yo le puedo poner al precio y lo mismo que a entonces yo le puedo poner el símbolo de pesos y le quito los decimales. Entonces, miren, eso es lo que yo pretendo, que ustedes le den presentación como una tabla. Miren, sí, señor, ya queda mejor. Entonces, lo que ustedes puedan centrar, el producto centrado, listo, ¿cierto? Entonces, miren que a eso es lo que yo me refiero, muchachos, que ustedes le den presentación,
¿cierto? Simplemente es eso, acostúmbrense siempre, cuando ustedes vayan a entregar algo, entréguenlo bien presentado, ¿sí? Que cumpla las condiciones, que tengan todo para que no se los vayan a devolver. Es simplemente eso, presentación. ¿Listo? Entonces, miren que una vez ya terminado, pues yo simplemente lo grabo y listo. Ya se lo puedo entregar al que me lo esté pidiendo y ya, eso es todo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a continuar con la guía con otro tema. Entonces, miren que nosotros vimos por aquí el texto en columnas, ¿cierto? Vimos solamente eso. Pero miren que en el texto en columnas solamente alcanzamos a ver el primero, que era el archivo texto en columnas. Miren que nos falta mirar para realizar los ejercicios propuestos en las hojas de cálculo. A su vez, se utilizará el archivo o los archivos planos TXT. Entonces, ¿a qué hará referencia a eso? Miren pues, resulta que en la guía, muchachos, miren que el tercer archivo que yo tengo dice archivo plano TXT. Y miren que los demás archivos todos tienen la extensión de XLSX. Y esa extensión XLSX es la función de Excel. Pero miren que este archivo planos tiene la extensión TXT. ¿Qué significa eso? Que es un archivo de texto. Es un archivo tipo texto. Miren que si yo le doy doble clic al archivo plano, él me va a mostrar aquí una cosa. Él me va a mostrar algo. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Miren que yo tengo 0015 Paola espacio Medina. Y así con cada uno, 0016 Gregory espacio Salinas. Miren que yo tengo el código pegado al nombre, espacio y Medina. Entonces, miren que cuando a mí me entregan un archivo, así sea en otra extensión, yo este archivo también lo puedo volver como un archivo de Excel. Con lo mismo, con el asistente para importar texto. Entonces, miren que eso es lo que nos falta mirar. Listo. Entonces, ¿yo qué necesito para importar un archivo plano? Entonces, yo simplemente lo que necesito es abrir Excel. Miren que yo abro Excel. Abro una hoja totalmente en blanco. ¿Sí ven? No tengo nada. Entonces, ¿yo aquí qué le digo? Miren que yo aquí le puedo decir datos y le voy a decir, miren que le puedo decir texto en columnas, ¿cierto? Pero texto en columnas dice no se seleccionaron datos para distribuir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguno. Miren que eso es un archivo. Entonces, a mí me toca abrir ese archivo. ¿Y cómo se abren esos archivos? Entonces, miren, yo simplemente me voy a ¿dónde? A archivo, le digo abrir, ¿sí? Aquí. Y miren que cuando le doy a abrir, él me pregunta que dónde tengo yo el archivo, de dónde lo voy a abrir. Entonces, miren que yo le puedo decir en este PC o examinar en cualquiera de los dos. Entonces, miren que yo le voy a decir examinar. Y él me va a llevar hasta donde yo tengo el archivo. Entonces, yo me voy para escritorio, donde lo tengo. Voy a abrir la carpeta que se llama estatal. Y en estatal voy a abrir la guía número 2, que es donde lo tengo. Pero si ustedes ven, miren que me abre solamente las extensiones XLSX. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Y miren que por ninguna parte tengo el archivo 3. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Miren que aquí abajo, al frente de donde dice nombre de archivo, hay algo que dice todos los archivos de Excel. Ustedes le van a dar un clic en ese botón y le van a decir que le muestre todos los archivos, asterisco, punto, asterisco. Miren que yo le doy un clic e inmediatamente, miren que aquí me va a aparecer el archivo
que estoy buscando el 3, archivo plano TXT. Miren que si lo selecciono con un clic y le voy a decir abrir, miren que automáticamente él me abre el asistente para importar el texto. Lo mismo, página o paso de 1 de 3. Entonces, mire, él me dice lo mismo. Si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los describe. Mire que él automáticamente le dice, son delimitados. ¿Sí? Caracteres como comas o tabulaciones separan los campos, claro. Entonces yo lo voy a dejar delimitado y le voy a decir siguiente. Entonces, ¿es una tabulación o es un espacio? Miren que le puedo quitar la tabulación y es un espacio. Y miren que él automáticamente me pone la primera columna y la segunda. Pero alguien dirá, profe, pero mire que en el 0015 hay que separarlo de Paola. Sí, pero no tenemos el espacio. Entonces, vamos a llevarlo primero a Excel y luego ya le hacemos algo para separar eso. Entonces, miren que yo le puedo decir aquí siguiente y ya le puedo decir finalizar y miren que él me va a entregar la información. ¿Sí ven? Miren ahí. Él ya me lo entrega. Pero ahora, ¿qué me toca hacer? Entonces, a mí me toca separar esto primero. Entonces, miren yo qué voy a hacer. Voy a insertar 2 columnas, ¿cierto? Y en esta primera yo le puedo decir izquierda para que me traiga los 4 caracteres primero, ¿cierto? Entonces, miren que si yo le doy f de x, me paso para la función de texto y aquí yo ya le puedo decir cuál, izquierda. Entonces me dice, ¿cuál es el texto? El texto es esto. ¿Y cuántos caracteres quiere? Los 4 primeros. Y mire que él me trae 0015. Cópielo y él automáticamente se los trae. Ya extraje eso. Ahorita necesito extraer el nombre, ¿cierto? Para colocarlo ahí. Pero miren qué pasa. Que los nombres todos tienen caracteres diferentes. ¿Cómo así que caracteres? O el número de caracteres. Por decir algo, Paola. Paola tiene 5 caracteres. Gregory, ¿cuántos tiene? 3, 6 y 1, 7. Shirley tiene 3, 6. Caifás tiene 6. Ursina tiene 6. Agus tiene 4. Y uno dice, ¿y entonces qué función puede utilizar? Entonces miren que aquí yo puedo utilizar la función extrae, pero miren cómo la debemos utilizar. Yo le voy a decir f de x y pues simplemente yo le voy a decir extrae, ¿cierto? Listo. Él me pregunta, ¿cuál es el texto que va a extraer? Yo quiero este. ¿Cuál es la posición inicial? ¿A dónde arranca? Entonces mire que él arranca en la 5ª posición, porque los 4 primeros son los caracteres del código. Entonces yo le digo, arranque en la 5ª, ¿cierto? Porque en la 5ª posición están todos los nombres. Y ahora sí, ¿cuántos números de caracteres usted va a sacar? Entonces miren, como yo no tengo, miren que ahí yo le puedo poner extráigame los 10, extráigame los 8. Yo tengo que saber cuál es el nombre más largo. Si ustedes alcanzan a observar, debe ser Guillermina. ¿Y Guillermina cuántos caracteres tiene? Tiene 3, tiene 6, 7, 8, 9 y 10. Pero para que ustedes no se vayan a equivocar, yo le voy a decir, extráigame los 15 primeros. Y miren que él no importa que encuentre caracteres vacíos, miren, yo le doy a aceptar. Él me va a traer hasta donde encuentre. Paola, miren, lo copio de ahí para abajo y él me trae todos los nombres que yo estoy extrayendo de allá. Miren, la función izquierda, la función extrae y la que me dejó. Ahora que me toca, recuerden, como yo esto lo tengo con fórmulas, ¿qué me toca hacer? Copiar
y aquí decirle pegar valores. ¿Para qué? Para que cuando yo elimine esta, miren lo que pasa. Si yo la borro, miren que no se me va a perder ningún dato. ¿Por qué? Porque ya lo había copiado. ¿Sí ven? Entonces miren que aquí es importante. Ahora, ¿qué es otra cosa importante? Guardar el archivo como XLS, porque en este momento está como TXT. Y uno dice, pero ¿cómo así, profe? Miren, si yo a esto le digo archivo, guardar como, le doy examinar, miren cómo está, texto delimitado por tabulaciones. Pero venga, ¿cómo así si ya lo tengo en Excel? Por eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? En esta parte, darle clic aquí y guardarlo como el primero, libro de Excel XLSX. Yo ya lo pongo, por decir algo, en el escritorio o en la carpeta mis documentos o en la carpeta donde usted tiene y ya le pone un nombre. Entonces, yo le pongo aquí trabajo, Excel, importar texto. Y mire, entonces yo ya le doy un nombre que sea más descriptivo. Y cuando le doy guardar, miren que el archivo, donde me lo deja guardado, donde yo le dije en Excel y queda con el loguito de Excel. Miren que si yo voy a mirar la guía número 2, el archivo plano queda tal cual está. Miren que si lo abro, él va a permanecer igualito como yo lo tengo. ¿Por qué? Porque yo no lo necesito en TXT. ¿Yo en qué lo necesito? En Excel para poderlo trabajar o manipular. ¿Sí ven? Entonces, miren que así es la manera como yo trabajo este tipo de archivos. No sé, muchachos, si hay hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, lo quieren hacer y ahorita me cuentan cómo les fue o qué les pasó. Sí, profe, te iba a decir que si podías enviar el archivo de texto porque es que no he podido entrar a la plataforma y no lo he podido Listo. descargar de allí. No, no hay ningún problema, mire. Aquí se los voy a mandar en este momento para que lo puedan hacer. Lo van a practicar en este momento. ¿Listo? Ahí va, véanlo ahí. Guía 2, archivo plano. Bueno, señor. Listo. Ahí se los puse por el WhatsApp. Entonces, por favor, bájenlo, trátenlo de hacer y si tienen alguna duda, aquí estoy. Tómense en unos minuticos para hacerlo. ¿Listo? Bueno, señor.
Bueno, muchachos, cuéntenme, ¿cómo les fue con el archivito? ¿Sí lo pudieron trabajar o no? Paola, cuéntame. Don Néstor, Carmen, Sí, sí, Richard, señor. Sí, señor. sí, lo pudiste hacer bien sin ningún problema. Sí, señor. Ah, bueno, qué bueno, afortunadamente. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Le retroalimento algo o podemos continuar con el tema? Listo, doña Carmen, no hay ningún problema, tranquila. Esté pendiente de la clase nomás que usted sabe cómo es conmigo, listo. Yo sé que hay algunos que están trabajando, yo por eso les digo, pendientes de la clase y cuando puedan, miren el video y traten de desarrollar los ejercicios. Si de pronto ustedes por cuestión de trabajo no les da, como yo les dije a los demás compañeros, recuerden, me pueden escribir al chat o me pueden llamar con toda confianza que para eso estamos, para retroalimentar. ¿Listo? Bueno, entonces, como ya está entendido el tema, entonces miren que no es nada difícil, ¿cierto? Es simplemente cuestión de mirar dónde está para poderlo abrir con lo que nos está diciendo. Entonces vamos a continuar con uno nuevo que se llaman las funciones de fecha y hora. Entonces vamos a mirar en qué consiste eso. Dice así, las funciones de fecha y hora son utilizadas para buscar fechas específicas, para conocer la hora actual, para encontrar la diferencia en días laborables entre dos fechas y muchas cosas más que serán de gran utilidad al momento de estar trabajando con este tipo de datos. En varias funciones veremos que el argumento que se le pasa o el valor que nos devuelve es un número de serie. Pues bien, Excel llama número de serie al número de días transcurridos desde el 0 de enero de 1900 hasta la fecha introducida. Es decir, coge la fecha inicial del sistema como el día 01 de 1900 y a partir de ahí empieza a contar. En las funciones que tengan número de serie como argumento, podremos poner un número o bien la referencia de una celda que contenga una fecha. Entonces ya vamos a mirar a ver en qué consiste eso. Se hará uso del archivo 4 funciones de fecha y hora para realizar los ejercicios propuestos en las hojas de cálculo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que les voy a compartir el archivo. ¿Listo? Funciones de fecha y hora. Ahí se los dejo. Bájenlo, por favor, y cuando lo tengan, me cuentan para empezar a trabajar. Listo, profe. Listo, bueno, señor. Entonces, pónganle pues cuidado lo que vamos a hacer. Entonces, miren que el archivo de funciones de fecha y hora, miren en la columna A. Miren que siempre empieza 1 de enero de 1900, luego 2, luego 3, luego 4, 5 y así sucesivamente. Luego cambia al 1 de enero del 1901, 2/11 del 2021, 6/10 del 2022. Entonces siempre va a trabajar o siempre va a trabajar con eso. ¿Listo? Entonces, miren
que para nosotros utilizar las funciones de fecha y hora, entonces miren que hay unas funciones muy simples y muy útiles de trabajar, que son la función hoy y la función ahora. Entonces, vamos a mirar en qué consiste la función hoy y la función ahora. ¿Listo? Entonces, se van a parar ustedes en la celda D3, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a tratar de poner eso. ¿Qué significará hoy? Entonces, miren que yo simplemente le voy a dar clic en la función o insertar función en f de x y voy a escoger la categoría que me dice de fecha y hora. Y yo lo que voy a hacer es que voy a escoger la función hoy. Y miren cómo es la sentencia. Hoy abre y cierre paréntesis. Devuelve la fecha actual con formato de fecha. Entonces miren que yo le doy aceptar y miren que dice devuelve la fecha actual con formato. Esta función no tiene argumentos. Usted no le pone absolutamente nada. Miren que él automáticamente se la pone. Igual hoy abre y cierra. Si le da aceptar, pues simplemente le va a decir hoy es 4 de septiembre del 2023. Pare de contar. Eso es todo. Y vamos a mirar cuál es la diferencia de hoy con ahora. Entonces miren que yo me voy a parar aquí en ahora y lo mismo, le voy a decir f de x y voy a escoger ahora. Si yo le doy a aceptar, miren que es lo mismo. Igual ahora, abre y cierra paréntesis. Esto no tiene argumentos. Le doy a aceptar. ¿Y el qué me va a poner? La fecha, el día, el mes y el año y la hora que es en este momento, las 19:33. Entonces miren la diferencia entre hoy y ahora. Hoy simplemente me pone la fecha solita y el ahora me pone fecha y hora. Entonces miren cómo es de importante aprender a diferenciarla, porque muchas veces cuando yo voy a una reunión y voy a poner, bueno, vamos a mirar la fecha de hoy y uno es enredado, Pereira, tal cosa, no, igual hoy, igual ahora, pum, para usted saber cuándo, qué fecha y a qué hora fue la reunión. Si hay compromisos, miren que usted la puede poner para cuándo, qué día, qué fecha. ¿Listo? Entonces, miren lo importante que es saber utilizar esas dos. Claro que uno dice, miren que hay muchas. Cuando yo me meto a f de x, miren que aquí, y ahorita vamos a repasar, año, día, día laboral que corresponde, día laboral y en el INTL, no laborables. Devuelve el número de serie, entonces miren todo, muéstrame los días, devuelve la cantidad, días laborables, miren todo lo que hay, días laborables, días no laborables, días dividido 360, miren, calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360, 12 meses de 30 días, días de la semana, devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana. La fecha, año, mes, día, devuelve el número que representa. Fecha, mes, devuelve el número de la serie de la fecha, que es un número identificado de meses antes o después de la fecha inicial. Entonces, miren que esto tiene una cantidad de cosas que a medida que vamos a ir trabajando, las vamos utilizando. Entonces, miren que aquí yo tengo 3 fechas dadas. 15 de enero del 2020, 28/02 del 2021 y 3 de abril del 2021. Y aquí yo quiero capturar cuál es el día, cuál es el mes y cuál es el año, ¿cierto? ¿De qué? Dependiendo de lo que tengo acá. Don Néstor, cuénteme en qué lo puedo ayudar. Profesor, una preguntita antes de que continúe. ¿Me podríamos hacer nuevamente el ejercicio de ahora? Es que lo estoy haciendo a la par aquí, pero o sea, no me sale la hora cuando usted dice que aplique la Listo. hora. Don Néstor, póngale cuidado. Lo que pasa es que usted no la puede hacer donde le dice donde está la celda E2, porque eso tiene un error. Párese en la celda E3
Ahí donde Creo que sí, sí. Espera un momentico, a ver. exacto. Y ahí póngale igual ahora y le da. Y me cuenta si le da o no. Porque hay algo, algún parámetro le hicieron desde Bogotá que no funciona. Por eso uno la hace una celda más abajo y ahí le da sin ningún problema. Por favor, hágala y me cuenta si le da o no le da por. No, sí, claro, es eso. Ahora sí me da así, porque la estaba haciendo en la celda de arriba y la verdad no salía Claro, y no le da, y la ahí hora. no le da. Hay algo que tiene que saca un error. ¿Listo? Bueno, perfecto. Sí, pues muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, como les dije, vamos a mirar entonces, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, vamos a mirar ahora, vamos a tratar de hacer, vamos a capturar aquí el día, el mes y el año, dependiendo de las fechas que tengamos acá. Entonces, simplemente es ir invocando cada una de las funciones que ahorita les decía. Entonces, miren, yo necesito aquí capturar el día de esta fecha. Entonces, miren que yo simplemente le inserto la función que día. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es día. Aceptar. ¿El que me pide? ¿Cuál es el número de serie o cuál es la celda? Miren que yo simplemente la pongo aquí y él automáticamente me dice igual a 15. Miren, ¿qué me va a sacar? El 15. Lo mismo pasa con el mes y el año. Cuando yo los quiero, ¿qué? Cuando yo quiero obtener eso. El mes, miren acá, yo me voy para aquí en el mes, aceptar. Él lo único que me va a pedir, muéstreme cuál es la celda. Y miren que me va a sacar uno. ¿Cuál es? El uno. Y el año, pues lo mismo. F de X, mire, el año. ¿De qué número de serie? De este. ¿Cuál me muestra? El 2020. Entonces, miren, ¿sí ven? Entonces, es lo que yo le digo, ¿sí? Tienen que saber especificar cuál es la fórmula que están utilizando para que no vayan a cometer un error, ¿sí? Miren que ahí esas tres son muy parecidas, pero una es para capturar el día, el otro el mes y el otro el año. ¿Listo? Y simplemente, si ustedes quieren, para hacer las otras dos de aquí abajo, entonces yo qué hago? Simplemente copio la fórmula donde está el 15, la fórmula donde está el 1 y la fórmula donde está el 20. Miren, si yo me paro aquí en 15 y la copio, ¿el que me va a capturar? 28 y 3. Si yo me paro aquí, ¿qué me va a traer? Febrero y abril. Y el año, ¿el que me va a traer? El 2021. Miren, entonces, porque mucha gente, cuando yo he editado este curso, me dicen, es que usted no puede copiar de ahí para abajo cuando hace una fórmula con fecha. Y yo, ¿pero por qué? ¿Cuál es el error que le sale? Entonces, recuerden, miren, ustedes tienen o deben de analizar cuál es el error, porque muchas veces es mal un parámetro que le están dando cuando usted copia la fórmula. Miren, miren que yo la tengo aquí. Ahora, ¿qué pasará si yo la copio de aquí para abajo? Miren que sale cero. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada, ¿sí? Pero en cambio, a otros dicen, es que aquí me sale NA o numeral error. No, entonces, fíjese en primero cuál es el error para uno poderlo analizar y mirar cuál es, por qué. ¿Listo? Miren, esto es muy sencillo. ¿Sí ven? Miren lo fácil y lo práctico que es trabajar con fórmulas. ¿Pero de qué? De fecha y hora. Entonces, más adelante, en otros ejercicios que vamos a ver, le vamos a encontrar la aplicabilidad suficiente para hacer esto. De aquí no vemos nada más. ¿Listo? Para que sepan. No sé si de pronto habrá alguna pregunta, muchachos, o no hay preguntas hasta ahora. Bueno. No, señor.
Listo. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente. Entonces miren que por aquí tenemos las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en qué consiste eso. Dice, se utilizan para realizar operaciones matemáticas con valores numéricos contenidos en las celdas deseadas. Estos cálculos pueden ser la suma, el producto que es la multiplicación, obtener números enteros, logaritmos, redondeos, etc. Mientras que las otras sirven para calcular razones trigonométricas, tales como el seno, coseno hiperbólico y arco tangente. Entonces alguien dirá, profe, ¿y nosotros vamos a ver eso? Pues las razones trigonométricas no, porque pues eso sí, ya le notan la aplicabilidad cuando uno esté estudiando pues en la universidad y en eso. Pero en el trabajo es muy difícil uno encontrar una cosa de esas. Esa es la verdad. Entonces dice, se hará uso del archivo 5 funciones matemáticas para realizar los ejercicios propuestos. Entonces, por aquí, por el chat, se los voy a les voy a enviar el archivo, el que sigue. Funciones matemáticas. Bueno, por favor, cuando lo tengan, me avisan, por favor, para empezarlo a trabajar. Bueno, muchachos, ¿estamos listos o qué? Sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, tenemos este archivito que se llaman funciones matemáticas. Entonces, vamos a ir analizando primero la información. Entonces, vamos a mirar la tabla. Miren que tenemos una tabla con 3 columnas. ¿Tenemos los identificadores de columna? Claro. ¿Cuáles son? Fecha, vendedor y total ventas, ¿cierto? ¿Hay alguna novedad en la tabla? Pues no, tengo unos vendedores, Juan Pedro, Guillermo, María, unas fechas y unos valores, ¿cierto? Miren que yo tengo 2 condiciones o 2 preguntas que me están haciendo.
La primera me dice sumar las ventas que realizó cada vendedor. Y lo segundo me dice sumar las ventas que realizó cada vendedor después del 12 de octubre. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuántas preguntas hay en la primera pregunta, valga la redundancia? ¿Quién me contesta? Don Néstor, cuéntame. Profesor, pues la respuesta podría ser pues el número de vendedores, ¿no? Serían como proporcional al número de vendedores, ¿no? Exacto, no, pero miren lo que me dice. El primero me está diciendo sumar las ventas que realizó cada vendedor. Cuando a mí me dice esto, sumar las ventas que realizó cada vendedor, miren la tablita donde tengo que entregar los resultados. Entonces, según esto, yo tengo 4 vendedores, Juan, Pedro, Guillermo y María. Y me está diciendo cuántas ventas hizo. Entonces, póngale cuidado. Vamos a analizar pregunta por pregunta. Miren lo que yo voy a hacer. Yo me voy a parar aquí en fecha, aquí, y voy a ir a datos y le voy a poner un filtro para que me le ponga cada filtro en cada una de las columnas. Miren lo que voy a hacer. El primero me está diciendo sumar las ventas que realizó cada vendedor. Yo voy a escoger el primer vendedor, que se llama Juan. ¿Listo? Entonces, lo que me está diciendo es que yo tengo que sumar estas ventas y que el valor que me den las ventas, yo lo tengo que acomodar aquí. Si ustedes observan, ¿cuánto me tiene que dar? 3.000 euros según eso. Miren que ahí me dice, en la parte de abajo, ¿sí? En la barra de estado me dice cuál es el promedio, cuál es el recuento y cuál es la suma. Me dice 3.000 euros. ¿Listo? Ahora sí, yo voy a poner nuevamente todo. Entonces, ahora sí, voy a empezar a condicionar y hacer como a mirar qué fórmula es la que yo debo de utilizar. Entonces, mire que aquí me está diciendo sumar las ventas, pero cuando me dice sumar las ventas, tengo una condición que realizó cada vendedor. Entonces, ¿qué debería o qué fórmula debería utilizar? Entonces, miren que yo me voy a ubicar aquí y le voy a decir f de x. Aquí yo voy a escoger la categoría matemáticas y trigonométricas. Entonces, miren que a mí me está diciendo sumar, porque sumar las ventas. Pero cuando llego a la S, miren que yo tengo suma de cuadrados, suma de series, suma de producto y tengo algo que se llama sumar sí y sumar conjunto. Voy a utilizar la función que dice sumar sí. ¿Por qué? Porque el sumar sí suma las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Es la que necesito, claro. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar las ventas que realizó cada uno de los vendedores. ¿Cuánto hizo Juan? ¿Cuánto Pedro? ¿Cuánto Guillermo? ¿Y cuánto María? Entonces, se tiene que cumplir una condición cuando sea Juan, cuando sea Pedro, cuando sea Guillermo y cuando sea María. Entonces, yo escojo el sumar sí y le voy a decir aceptar. Cuando me aparece esto, en la función sumar sí, yo tengo que tener 3 criterios o 3 condiciones. El rango, el criterio y el rango de la suma. Miren que aquí yo voy a empezar de atrás para adelante. Mire que dice, sumar las ventas que realizó cada vendedor. ¿Cuál es el rango? El rango de los vendedores. Miren acá. Entonces yo llego
y selecciono todos los vendedores. ¿Listo? Luego me dice, ¿cuál es el criterio? Me están pidiendo el primero, que sea Juan. Miren que aquí yo lo voy a seleccionar, le voy a poner esto. Y ahora sí, lo segundo que me pide es el sumar las ventas. ¿Cuál es el rango de la suma? Pues yo tengo que escoger el de las ventas. Miren, ¿cierto? Miren que ahí ya lo tengo. Rango del criterio por cada vendedor y el rango de la suma. ¿Cuánto me va a dar de resultado? 3.000. Mírenlo ahí, 3.000 euros. Y ahorita lo comprobamos, ¿sí o no? Claro, ya lo comprobé. Ahorita, ¿qué pasa? ¿Será que yo puedo copiar esa fórmula que hice de Juan? ¿Se la puedo copiar a Pedro, a Guillermo y a María? Ahí viene mi interrogante. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? No, no se podría. ¿Cómo? Pues para mí no se podría. Para Utilizar usted no se podría. ¿Por qué, don Néstor? porque pues estamos hablando de vendedores diferentes, con sumas también Sí, diferentes. exactamente. Listo. ¿Y qué pasará si las copiamos? Vamos a ver, copiémoslas. Miren lo que nos da. ¿Será que lo tengo bueno o lo tengo malo? Vamos a verificar a ver qué pasa. Miren el primero. Me dice 3.000, ¿cierto? Miren que me apareció primero el rango de criterios, el criterio y luego el rango de la suma. Miren como yo le puse el F14, ¿sí? Y el F14 es ¿quién? Juan. Vamos a pasar al siguiente. Miren que esto es relativo. Miren que se pasó para el F15, que es Pedro. Pero miren el rango, de B3 hasta B28. De B3 hasta B28. Miren que se va un rango para abajo. Miren a Guillermo, desde B4 hasta ¿cuál? Hasta B29. Miren que se va 2 rangos para abajo. Y lo mismo pasa con María, B5 a B30, B5 a B30. Recuerden el ejercicio que ahora hicimos con buscar ver. Recuerden que cuando yo quiero buscar y que no se me mueva la tabla, ¿qué le debo colocar o qué le debo hacer al rango? ¿Quién me dice? F4. Muy bien. ¿Volverlo qué? Volverlo absoluto. Pero Absoluto. miren, vamos a ver qué pasa si Pedro nos dio 3.504. Miremos, antes de hacer eso. Pedro, vamos a mirar. Tengo las ventas de Pedro. ¿Cuánto nos dio Pedro? 3.504. Entonces, mire que no tuvimos que hacerle nada ahí. Vamos para el siguiente. Vamos para Guillermo. Guillermo, voy a sumar. ¿Cuánto me da? 4.893. 4.893. ¿Y qué pasará si lo hacemos con María? Miremos a María. ¿Cuánto nos da María? 2.987. 2.987. ¿Sí ven? Entonces, miren que aquí, como yo seleccioné Juan de aquí, entonces miren que él nos fue cambiando sin ningún problema, ¿cierto? Nos puso los valores que debían ser, pero, hay un pero. Pero recuerden que siempre el instructor siempre nos dice, marque el rango, conviértalo en F4, ¿sí? Entonces, miren, son estos valores. ¿Qué pasará si yo los vuelvo absoluto? Miren que tiene que ser exactamente igual. Yo le doy f de x, ¿cierto? Le doy sumar sí, ¿cierto? ¿Cuál es el rango? Entonces recuerden, el rango de los vendedores. Cuando yo marco el rango, inmediatamente ahí le doy F4. ¿Cuál es el criterio? El primero. Miren que este no le voy a dar F4,
¿Por qué? Porque cuando yo me copie, entonces ya va a ser F15, F16 y F17 para que cambie por los vendedores. ¿Y cuál es el rango de la suma? Pues simplemente las ventas. Y miren lo que pasa. También lo vuelvo absoluto. Entonces miren que el rango siempre va a permanecer desde B2 a B27 y de C2 a C27. Si yo le doy a aceptar y lo copio, miren que él me da los mismos resultados. Pero miren, ¿qué pasa con el segundo? B2, B27. B2, B27. Nunca se va a pasar al 28, ni al 29, ni al 30. ¿Sí ven? Entonces miren que por eso es que uno siempre empieza por los valores absolutos y relativos, para que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén utilizando las fórmulas, las diferentes fórmulas, sean de texto, sean matemáticas, sean estadísticas, ojo con eso. Ahora miren, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Miren el segundo punto. A nosotros nos dice sumar las ventas que realizó cada vendedor después del 12 de octubre. Miren que aquí yo tengo ya tres condiciones. Primero, sumar las ventas. La segunda, que realizó cada vendedor. Y el tercero, después del 12 de octubre. ¿Sí ven? Después del 12 de octubre. Entonces, ¿qué me están diciendo? Miren que lo mismo, yo tengo que buscar, vamos a buscar primero por Juan. Entonces, miren, como ahí me están diciendo, después del 12 de octubre, yo no puedo poner ni del 10, ni del 11, ni del 12. Yo tengo que buscar 13, 15 y 20. ¿Cuánto sería el resultado? 1387 me tiene que dar acá. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo funciona eso? Entonces miren que cuando yo tengo más de dos condiciones, como en este caso que son tres, yo ya no utilizo la función sumar sí, sino que ya tengo que poner sumar sí conjunto para poder utilizar las tres condiciones. Entonces vamos a mirar cómo se trabaja. Entonces miren, me voy a ubicar aquí, me voy para f de x y aquí yo le voy a poner a esto sumar punto sí punto conjunto. Entonces miren lo que dice. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces miren, aquí me tiene que cumplir las tres condiciones. Yo le voy a decir aceptar. Entonces ustedes dicen, profe, ¿y usted dónde las va a acomodar? A medida que usted va pasando, miren que usted puede ir metiendo todos los criterios. Y alguien dirá, profe, ¿y hasta cuántos criterios puedo meter? Miren aquí. Pueden meter hasta 127 criterios. Y alguien dice, profe, ¿y en una cosa de esas yo puedo meter 127? Claro, muchachos, ustedes pueden meter eso sin ningún problema. ¿Pero qué? Con tantos criterios para una matriz, eso se vuelve inmanejable. Entonces, ustedes tienen que poner poquitos, 3, 4, 5 criterios que ustedes puedan manejar. ¿Listo? Entonces, miren cómo funciona esto. A diferencia de sumar sí, miren que ¿cuál era el último criterio del sumar sí? El rango de la suma. Cuando yo voy a utilizar el sumar sí conjunto, lo primero es el rango de la suma. Entonces, profe, ¿cuál es el rango de la suma? Sumar las ventas. Miren, lo primero, pongo la suma de las ventas. Miren que una vez yo lo selecciono, de una vez F4. Y ahora sí, ¿cuál es el rango de criterios número 1? Miren que nos dice que realizó cada vendedor. El rango de criterios tiene que ser todos los vendedores. Listo. Cuando ya lo tengo, F4. Y ahora sí, ¿cuál es el criterio? Pues le coloco el primer vendedor que sería Juan.
Y ahora sí, voy para la última parte. Después del 12 de octubre. El rango de criterio 2 son las fechas. Entonces, escojo las fechas. Miren acá. Y ahora sí, ¿cómo le pongo el criterio para especificarle? ¿Sí? ¿Qué me falta acá? Antes de eso, ponerle F4. Cuando yo le pongo F4, ojo, miren aquí. Como yo ya me había pasado para la celda de abajo, miren que solamente me quedó la última parte, A27 con el formato condicional. Cuando eso pase, ubíquese al inicio y simplemente póngale F4 y miren que ya le pone al inicio y al final. Y ahora sí, ¿cómo hago yo para especificar en el criterio que sea mayor al 12 de octubre como me lo están pidiendo? Entonces yo simplemente voy a utilizar este. Le pongo el símbolo mayor, ¿mayor a qué? Y le voy a poner cómo está exactamente la fecha. 12 de octubre, ¿de qué? Del año 2019. Miren ahí. Parámetro por parámetro. Primero, el rango de la suma, donde están las ventas. El rango de criterios, donde están los vendedores y formato y referencia absoluta. ¿Cuál es el criterio? El nombre igual. ¿Cuál es el rango de criterios 2? La fecha. Y le tengo que especificar mayor. Pero alguien dirá, profe, pero mire que no le está dando el igual. Pásese, hágale un clic en cualquier parte de arriba. Mire que ahí ya le dice 1387. ¿Nos dio o no nos dio lo que ahora les estaba mostrando? 1387. Cuando ustedes tengan la duda, pues miren, simplemente volvemos otra vez con Juan y después del 12, tiene que ser 13, 15 y 20. Sumo estos tres, ¿cuánto me da? 1387. Mírenlo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué los invito yo, muchachos? Traten de hacer la de Pedro, la de Guillermo y la de María. Mírenlo, aquí está. Miren que ahí yo tengo todos los condicionantes. Trátenlo de hacer y me dicen ya enseguida cuánto les da Pedro, cuánto les da Guillermo y cuánto les da María. Parametricen, interioricen la fórmula y ya vuelvo con ustedes. Estoy durmiendo. Estoy durmiendo. Oye, te borras a mi vida. ¿Cómo van mis princesas? Y vamos a ver con la prueba de las princesas. Cuando el profesor y vamos a hacer de sorpresas. Ahí no la pongo un rico. Bueno, no sé si no tiene un descanso. Así es. En la historia de llegaba de nuevo y que de una aldea. Y va a estar, y ahora estoy. Acá hay un. Ah, y es intercambio de French.
Y luego para el otro año. Nosotros tenemos el cambio. Cuando engañamos, me compro con escuadra, una hora para los. Así. Ahorita ya no sé cómo venga. Y la misma corrección de otro favor por ella y cuánto regalos. 45 creo que pero si yo tuviera que pegarla, no, pues no. Vamos a ver. Cuéntenme pues, muchachos, ¿cómo nos fue? ¿Cuánto nos dio Pedro? Don Néstor o Paola, cuéntenos cuánto nos dio. Bien, Estamos profe. aquí. ¿Cómo? Hola, cuéntame tú primero y ya seguimos con don Néstor. Cuéntame, Paola, cuánto nos dio. Profe, Juan 1387, Pedro 1916, Guillermo 2555 y María 1867. Muy bien, don Néstor, ¿los mismos resultados de la compañera o no? Sí, profesor, los mismos. Listo, muy bien. Entonces, miren acá. Simplemente, si lo tenemos aquí, como ya lo tenemos parametrizado, miren, si lo copio, me va a dar igual. 1916, 2555 y 1867. ¿Estamos de acuerdo con los resultados o no? ¿Esos son? Hola. Sí, señor. Los míos están igual. Listo. Exactamente. Y a don Néstor también, ¿cierto? Entonces, Sí, profesor. ustedes ya, listo, muy bien. Entonces, miren que ustedes, muchachos, deben de asegurarse que efectivamente dan los resultados. Si el primero nos da, listo, vamos simplemente con María para mirar qué tan cierto es. María, después del 12, mírenlo acá. ¿Cuánto nos da? 1867. Miren, si nos da el primero, créanme, lo que les digo, de ahí para allá todo nos tiene que dar. ¿Sí ven? Pero con juicio, poniéndole toda la curia del caso, analicen bien la fórmula, qué es lo que nos está pidiendo para poder entregar el resultado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, miren que ya hicimos la primer práctica, ¿cierto? No tenemos ningún problema con eso. Vamos ahora a la práctica número 2. Entonces, aquí yo necesito que ustedes pongan a funcionar y me digan cuál es el resultado. Miren acá. Yo tengo 3 columnas: fecha, vendedor y el importe vendido, ¿cierto? Y tengo unas fechas: 4 de septiembre, 5 de septiembre, 6 de septiembre y 7 de septiembre. Los mismos vendedores y unos valores. Y a mí me están preguntando, sumar las ventas realizadas el día de hoy. Analicen la pregunta. Sumar las ventas realizadas el día de hoy. ¿Qué fórmula debo de utilizar? ¿Sumar sí o sumar sí conjunto? ¿Y por qué?
¿Quién me responde? Analícenlo, piénsenlo y luego me contesten. ¿Listo? Tómense en unos minuticos y miren qué es lo que nos están preguntando y cuál de las dos es que debo de utilizar. Bueno, cuéntenme pues, mis queridos aprendices, ¿qué fórmula debo de utilizar? ¿Qué pudieron analizar? Los escucho. ¿Quién quiere comenzar? Don Néstor, cuénteme, ¿qué pudo analizar de esto? ¿Cuál de las dos debo de utilizar? ¿Sumar sí o sumar sí conjunto? Por eso creería que sumar sí conjunto, ¿no? Sumar sí conjunto, ¿por qué? Cuéntame por qué primero. Porque hay que cumplir más de dos condiciones. Pero ojo, mire pues, pero sí, se tienen que hacer dos condiciones, dos, porque miren que me dice sumar las ventas y realizadas el día de hoy. Recuerden lo que yo les dije hace rato. Cuando yo tengo dos condiciones, yo utilizo el sumar sí, pero cuando tengo más de dos, ahí sí me toca utilizar el sumar sí conjunto, ¿cierto? Pero miren, con ambas funciona, no tiene ningún problema y se los voy a comprobar. Miren pues, miren que aquí yo no tengo que ver nada con los vendedores. Mire que ahí simplemente el vendedor es netamente informativo. Simplemente me está pidiendo el importe vendido y de la fecha de hoy. ¿Cuánto me tiene que dar? Mire, me tiene que dar esto. Me tiene que dar 1997 porque es la fecha de hoy, 4 de septiembre del 2023. Entonces, mire, vamos a hacerla con los dos. La voy a hacer aquí primero con sumar sí. Miren que yo le doy f de x y aquí yo simplemente le doy el sumar sí, ¿cierto? El sumar sí, ¿cuál es el rango? Entonces, yo simplemente vengo y selecciono el rango de la fecha, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio? Entonces, yo le tengo que poner igual al 409 ¿de qué? Del 2023. ¿Y cuál es el rango de la suma? Pues simplemente el importe vendido. Miren, ¿cuánto me va a dar? 1997. Aceptar. Miren que lo hice con el sumar sí. Ahora pongamos aquí,
sumar, punto sí, punto conjunto. Y vamos a ver si nos da o no nos da y el resultado lo vamos a tener acá. Miren, si yo le doy f de x y escojo el sumar punto sí, punto conjunto, miren lo que pasa. ¿Cuál es el rango de la suma? Pues este. ¿Cuál es el rango de criterios? La fecha. ¿Y cuál es el criterio? Que sea igual al 409 del ¿qué? Del 2023. Miren. 409 del 2023, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Miren, 1997. Miren que es igual. Con cualquiera de las dos me puede dar. Pero entonces, ustedes para que no se compliquen, cuando sean dos condiciones, háganla con sumar sí. Cuando tenga más de dos, ahí se utilizan el sumar sí conjunto. Miren que la fórmula es exactamente igual, ¿sí? Como lo parametrizo y el resultado es igualito. ¿Listo? Para que no se vayan a perder. Y vamos a mirar el último ejercicio por hoy. Mírenlo acá. Y el último ejercicio es este, donde yo tengo que emplear el sumar punto sí y sumar punto sí conjunto. Entonces, miren lo que yo encuentro aquí. Entonces, miren que yo tengo unos vendedores, unos importes de venta, tengo la sección y tengo el pago, ¿cierto? Entonces, miren qué vendedores yo tengo varios. Marta, Carolina, Alberto, ¿sí? Diferente. Tengo los diferentes importes de venta y tengo las diferentes secciones. Perfumería, droguería, maquillaje y complementos. Y el pago, pues el pago son dos diferentes, de contado y con tarjeta. Entonces, a mí las condiciones que me están diciendo aquí es calcular las ventas totales según los criterios. Entonces, miren que el primero, calcular las ventas totales. Esa es la primera condición, las ventas. ¿Cuál sería la segunda condición? De la sección perfumería. Entonces, esta yo la haría con sumar sí. Ahora, calcular las ventas totales, pero ¿de quién? Del vendedor Carolina. Otro que dice sumar sí, porque son solamente dos condiciones. Ahora, miren el tercero. Calcular las ventas de la sección perfumería y del pago de contado. Tengo tres condiciones. Y miren la última, la cuarta. Tengo cuatro condiciones. Calcular las ventas de la sección maquillaje, que el pago sea contado y que el vendedor haya sido Alberto. Entonces, miren que yo tengo que primero entender el problema para poder aplicar las fórmulas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar a ver cómo es que yo lo hago. Entonces, miren que aquí en perfumería lo voy a hacer con sumar punto sí, invocando la función. Miren pues, yo aquí le doy f de x y miren que aquí yo me voy para sumar punto sí, ¿cierto? Miren acá. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? Entonces yo me voy primero para la sección, ¿cierto? Ahora miren lo que yo voy a hacer. En el criterio yo le tengo que poner ¿qué? Perfumería. Entonces yo voy a escribir. Yo lo puedo escribir o lo puedo seleccionar. Entonces voy a escribir perfumería. ¿Y cuál es el rango de la suma? Pues simplemente es el importe de las ventas. ¿Listo? Miren ahí. ¿Listo? Terminé, claro, y le doy a aceptar. Pero mire que me da 0. Yo sé cuál es el error. ¿Quién me dice cuál es el error? Yo quiero que ustedes observen
los criterios, lo que hay ahí y díganme en cuál es el error, a ver si lo logran ver, por favor. Bueno, cuéntame pues, muchachos, ¿encuentran el error o no lo encuentran? ¿O no lo ven todavía? Será en la escritura ¿En la escritura de qué? de la palabra perfumería, ¿Y qué le ves de raro? que no tiene la tilde. Muy bien. Ese es el error, Paola. Muy bien. Miren lo que pasa cuando yo escribo sin tilde. Él me va a decir que es cero. ¿Por qué? Porque aquí perfumería está con tilde. Miren lo que pasa. Si yo aquí le cambio a la I tildada, automáticamente miren el resultado. 242,2. Si yo le doy a aceptar, miren que ahí me muestra. Si a alguien le queda la duda, pues uno ya sabe. Le pongo el filtro, voy para perfumería, ¿cierto? ¿Y qué tengo que mirar? Miren, ¿cuánto me da? 244,20. Miren ahí, 244. Y es lo que me está dando, miren ahí, 244,20. Otra cosa que ustedes pueden hacer para que no lo escriban, porque de pronto se pueden equivocar como lo hice yo, ¿sí? Es que ustedes en el criterio escojan de una vez perfumería. Miren que automáticamente él va sin errores. ¿Listo? Pero entonces, miren, ¿yo por qué hago esto? Para mostrarles a ustedes que esto no es adivino, ¿sí? Si está con tilde la palabra, usted cuando la escriba, escriba la tildada. Entonces yo les tengo que mostrar también los posibles errores para que ustedes, cuando se equivoquen, equivóquense aquí, no se vayan a equivocar allá. Equivocarse es de humano, sí, pero ustedes pasan el trabajo, que a los jefes ellos parecen aprendidos, ¿sí? Que nunca se hubieran equivocado y siempre lo regañan a uno. Entonces, miren, por eso les digo, ojo de dónde sacan los datos y todo. Entonces, como usted lo tiene escrito ahí, que es con tilde, es con tilde. Si es con Z, es con Z. Miren que el computador no va a adivinar que eso tiene una tilde. ¿Sí ven? Entonces, es muy diferente el carácter tildado a sin tilde. ¿Listo? ¿Entendido, muchachos? Y muy bien, Paola, excelente. Muy bien. Eso es lo que tienes que mirar, ¿sí? Y todos también, muchachos, que cuando yo lo escriba bien o simplemente voy a seleccionar la celda, ¿listo? Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí por hoy. Mañana continuamos con la resolución del ejercicio, los 3 que faltan y empezamos un tema nuevo, ¿listo? Les deseo a todos un Vale, profesor, muchas descanso. gracias. Con Feliz todo noche. gusto, con mucho Profesor, gusto. muchas gracias. Muchas gracias, profe. Con gusto, cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Con gusto, cuídense. Una feliz noche.